me my hair, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos a una mesa redonda más de Sinergia. Hoy tenemos a Majo como siempre, Olaf, Ana Pau, Iñaki y Miriam. Como saben, menos está Majo, todos son estudiantes de Relaciones Internacionales y hoy vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos que es cine político. Entonces, para saber de dónde partimos, cómo estamos definiendo el cine dentro de este programa que lo hemos dicho en las diferentes mesas redondas, que es este medio de comunicación masivo, consideramos que es el más importante por la distribución y el impacto que tiene, y es esta, por decirlo así, como que esta escuela de la vida. Muchos de los comportamientos que tenemos las personas los hemos aprendido del cine, ¿no? O sea, en muchas ocasiones en una película histórica es como de, vi Gladiador, se hace así o así, y ahora tenemos la noción de que en Roma se ponía el dedo arriba o el arriba abajo, cuando en realidad no es cierto. Entonces, el cine como esta escuela de la vida y como este medio de comunicación masivo, y consideramos que el más importante. Entonces, comenzando con este tema, ¿ustedes consideran que el cine es político? O sea, ¿todo el cine es político? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y contestando a la pregunta, yo creo que sí, yo creo que el cine es político por el simple hecho de que las personas que hacen cine están influenciadas por la política. O sea, y la industria está influenciada por la política y por la cultura en la que viene. O sea, obviamente puede tener ahí conflictos de interés, pero yo creo que a lo largo del cine moderno creo que podemos ver muchos ejemplos de por qué el cine es político. Y pues a lo mejor es difícil de verlo tú como espectador, a lo mejor ves una película y no vas a decir, es que me está dando un mensaje el director de que la política o algo, o sea, a lo mejor no lo vas a ver como a simple vista, pero si te pones a analizarlo, yo creo que de alguna manera los directores consciente o inconscientemente quieren dar un mensaje político o están influenciados por cierta ideología política. Y bueno, un ejemplo que creo que es clarísimo es Estados Unidos, que, o sea, si analizamos las películas populares como en diferentes décadas, por ejemplo, en los 80s, cuando estábamos en Guerra Fría, pues los enemigos en las películas de acción, de todo eso eran los rusos, ¿no? Y a lo mejor tú lo veías y no pensabas conscientemente, es que me están diciendo que los rusos son enemigos, no va a ser una película de acción. En los 90s, que a lo mejor no había un enemigo de Estados Unidos definido, era como todo esto de la tecnología, el espacio, Terminator, todo eso. Y en los 2000, pues mucho después del 9/11, creo que mucho del cine estuvo influenciado por eso. Y actualmente yo creo que como desde los 2010 hasta ahorita, yo creo que está muy fuertemente influenciado por el tema de las drogas, los cárteles, las películas como Sicario, no sé si ubican la de Atrapen al Gringo, pero o sea, siento que son películas muy americanas que a lo mejor tú las ves y dices, pues es entretenimiento, no tiene nada que ver con política, pero ya que lo estás analizando y ya ves la política exterior de Estados Unidos o ves quién está haciendo la película, pues te das cuenta que es totalmente político. No creo que diría que todo el cine es político, porque hay varios temas que engloban el cine. Y obviamente pues hay películas que sí tienen este carácter o este objetivo, lo digan o no directamente. Pero, no sé, también creo que es importante que el contexto, como decía Ana Paula, el contexto en el que se encuentra la persona y en el que se produce una película, porque pues sí, claro, o sea, en los años 80 ves el cine, sobre todo el cine estadounidense, y pues sí, lo siempre es el ruso, ¿no? O el alemán, o el chino. Y el estadounidense siempre es el héroe que salva el día. Que entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo que cumple una función política, pero decir que todo el cine es político, no sé, me parecería como estrechar un poco el concepto, porque siento que hay películas que tal vez no tienen esa función, y aunque obviamente todas las personas tengan una tendencia, cierta afiliación a una ideología, creo que, por ejemplo, una película, digamos, Toy Story,
yo personalmente no percibo que sea una película política o que quiera converger un mensaje de carácter político. Bueno, nuevamente gracias por invitarme otra vez aquí, a escucharme otra vez. Y bueno, respondiendo un poco a Iñaki, de hecho, Toy Story a mí sí me parece que tiene un contenido político, al menos, por ejemplo, Toy Story 3, recuerdo que hay un diálogo que dice, creo que Barbie dice como algo así como que el derecho de los gobernados y algo así, o sea, pero le mete un rollo así como de que de los que gobiernan y aquellos que son gobernados, ¿no? Y habla del Otso y le mete un rollo así bien intenso. Entonces, voy a matizar, creo que la vez pasada que estuve en una mesa redonda dije que todo el cine era político. No me parece tal vez que todo el cine sea en sí político, sino que todo el cine, digamos que tiene diferentes dimensiones. Y una de esas dimensiones es el apartado político. Porque el producto, no sé, el cinematográfico está imbricado en una serie de relaciones sociopolíticas y culturales con el resto de la realidad, ¿no? Hace rato veía un meme, de hecho lo compartí, y el meme decía que es una crítica, ¿no? Para aquellos que dicen que los memes no tienen implicaciones ideológicas. Y es que todos los memes tienen implicaciones ideológicas porque los produce alguien que se adhiera a cierta ideología de manera consciente o inconsciente. Y al producir algo, su producto tiene una implicación en la realidad. Entonces, en ese sentido, sí me parece que no es como que veo una película y lo principal que detecto es lo político, sino que una de las dimensiones del cine es el apartado político. Yo creo que concuerdo un poquito con Iñaki de que chance, si lo vemos como a simple vista, ejemplo, Toy Story 3 maybe sí tiene esa implicación política, porque justo me acordé de eso. Por ejemplo, chance Toy Story 1 no tiene, ¿no? O sea, creo que ya te tienes que ir muy a fondo, muy, muy a fondo y chance como ¿cómo es este dicho? Como buscarle tres pies al gato, una tontería así, de que para encontrar ese mensaje político. Y hay películas que son claramente políticas, ¿no? Sí, gracias por invitarme. Y bueno, yo pienso que en su mayoría las películas sí tienen un contenido político, inclusive las películas de niños, por ejemplo, sí tenemos a Toy Story, pero no sé si recuerdan una película de Mickey Mouse que estaban en Latinoamérica, el Pato Donald en Perú con una llama, y luego que estaba el Pato Donald con otros, que eran los tres amigos, que era un pajarito brasileño y creo que uno mexicano, si no mal recuerdo, y, o sea, si sabes el contexto en que salió esa película, era en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos dependía fuertemente de los recursos de Latinoamérica. Entonces, creo que ese es el claro ejemplo de, aunque lo hicieron para niños, como para decir, miren, estamos incluyendo a Latinoamérica en Disney, no sé qué, pues no, o sea, sí tenían como estas intenciones de hacer como crear una imagen para los latinoamericanos de que sí hay como un compañerismo entre nosotros latinos con Estados Unidos y más en esa época. Entonces, sí concuerdo en que hay algunas películas que a lo mejor no le vemos tanto contenido político como pueden ser más que nada las de niños, pero no hay excepciones. O sea, siento que sí, si le buscas, todas sí tienen un contenido político fuerte. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Iñaki, que no todo el cine a lo mejor es político. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre que te plantee un debate político para que lo tengas entre los espectadores y que te quiera meter como una ideología. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que decía la mesa pasada de Forrest Gump, que al final del día te mete la idea que los estadounidenses son los buenos y que son los que, bueno, pobrecitos porque se fueron a pelear a Vietnam, ¿no? A nosotros siempre nos dicen en las clases que debemos tener como creatividad al momento de pensar en nuestras películas. Entonces, una maestra nos decía que si no me vas a dar algo que no haya visto nunca, ¿dónde está la creatividad, no? Que no tenemos que reproducir la realidad, sino inventarla y crearla. Y creo que aquí viene también esto de pensar en lo que decía Miriam, de un poco del contexto del director. O sea, tú tienes que estudiar qué influencias tiene ese director, en qué periodo histórico vivió, cómo creció, o sea, todo lo que lo influenció, todo su contexto, vaya. Hay un cineasta mexicano que se llama Raimundo Gleiser, que hizo una película, un documental, que, que narra el recorrido político de Echeverría y se llama La Revolución Congelada.
Entonces, este es un cineasta que era de influencia marxista y en el documental lo vemos claramente y es una crítica al gobierno político mexicano, que bueno, ya después por eso pues, lo asesinaron, lo secuestraron y lo mandaron matar, ¿no? El gobierno. Pero sí tenemos que fijarnos mucho en qué influenció al director al momento de analizar una película, para que no se den estas dobles interpretaciones. Es que es justo como que esta parte, ¿no? De qué tanto la película puede tener un contenido político y qué tanto politizamos nosotros la película, ¿no? Entonces creo que ahí es como que una balanza de decir, yo creo, me imagino yo que tomando el ejemplo de Pixar, Pixar no tenía la intención, chance sí, para los adultos, ¿no? O sea, poner o sea, no como un comedy relief, pero sí, o sea, una referencia para los adultos, porque pues al final del día son los que llevan a ver a los niños estas películas, que más bien los adultos son quienes entienden esto. Los niños pueden tener una vaga referencia, pero yo siento que eso sí es contenido para los adultos que están ahí, ¿no? Y esta diferencia, sobre todo creo para mí que sí es importante la diferencia entre saber qué quiso el director, cuál era el objetivo del director y cuál es la interpretación de la audiencia, ¿no? O sea, un ejemplo que fue muy polémico, yo creo que sí era una película política, la del Joker del 2018, sí, 2018, que yo creo que Todd sí quería hacer una película política, pero se le salió de las manos, con lo que aparte lo politizado que fue. Justo tocaste el punto que quería yo tocar, que creo que hay que como separar entre la intención del director, que puede ser la que tenga, con lo que puede llegar a interpretar la audiencia. Y siento que también es muy importante cómo cada persona refleja sus intereses en lo que percibe. Es decir, que nosotros, la mayoría somos internacionalistas, que es una carrera altamente politizada y política y estamos 24/7 en este tipo de temas. Entonces creo que cuando tienes algo así tan presente todo el tiempo, pues en cualquier cosa puedes llegar a identificarlo, pero por ejemplo una persona que estudie, por decir algo, pedagogía, quizá no percibe una politización del cine o no puede hacer una relación, como decía por ejemplo de Toy Story, de no, es que nos gobiernan, pues tal vez el de pedagogía no hace la relación entre, no, pues así es en la vida real. Creo que depende mucho lo que cada persona tenga en la cabeza al momento de interpretar algo. Sí, bueno, pues respondiendo un poquito a lo que dijo Iñaki, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo que no, o sea, justo es una dimensión del cine, pero siento que todas las películas tienen esa dimensión, o sea, y, o sea, como dices, de toda historia a lo mejor no y lo que quieras, pero yo siento que justo como dice Valeria, le podemos rascar algo y podemos, o sea, situarnos en el contexto en el que salió la película, pues ver, ¿no? O sea, qué nos está tratando de decir, qué mensaje nos puede dar, y pues aquí como que me surge la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué realmente es política? O sea, realmente política solamente es hablar de, o sea, como dicen, una película política que te narre alguna situación de algún país o que te hable de guerras, o sea, ¿eso es política o también, o sea, entre nuestras relaciones interpersonales puede haber pues este acto de política, ¿no? O sea, yo siento que lo podemos ver en muchas cosas, no solamente en, es que está haciendo una crítica al gobierno, es que está, o sea, no solamente se trata de eso, siento que, o sea, en actos hasta como tener una relación heterosexual, tener una relación homosexual, ya estás haciendo política, entonces siento que, o sea, sí es una dimensión del cine, pero siento que la podemos encontrar en todo. Sí, justo lo que dice Ana Pau. Voy a abordar un poquito lo que dijo de la política, ¿no? Y qué es la política. Más allá de qué es la política, yo creo, o sea, bueno, sí es como que la política y lo político, ¿no? Porque es como que una diferencia importante, ¿no? La política suele ser como que el trabajo del, no sé, digamos, de los políticos como tal. Luego está lo político, ¿no? Que es como las actividades en el día a día, ¿no? Y está la típica frase, que a estas alturas ya se ha vuelto un cliché, de que lo personal es político, ¿no? Y regresando un poco a los temas que trabajaron antes, sobre todo a lo que decía Iñaki de qué es lo que percibe, por ejemplo, un pedagogo, ¿no? O una pedagoga. Hay un libro de Adrian Ivakhiv que se llama como Ecologías de la Imagen en Movimiento o Ecologies of the Moving Image, perdón por mi inglés, también digo chafa. Pero en este libro él te dice, ¿no? Cuando
digamos que la relación entre la película y el espectador es como que está mediada, ¿no? Entonces tienes un firstness, que es la película como tal, el mundo de la película en sí, vaya, la película como objeto real. Luego tienes un secondness, que es como la manera en que tú reaccionas emocionalmente a esa película, por ejemplo, ya sea emocionalmente o sentimentalmente, ¿no? Ya sea un pensamiento, asombro, lo que sea, ¿no? Nada más el acto como de pensar, de reacción. Y luego tienes un thirdness, que es como la manera en que tú relacionas lo que estás viendo, que es a su vez el firstness y el secondness, el objeto y la reacción, con todo lo que te rodea, con toda la realidad que te rodea. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que un pedagogo puede relacionarlo de manera diferente, pero incluso lo que piensa, lo que dice y lo que hace un pedagogo es político. Entonces, a final de cuentas, te estás metiendo pues en el área de lo político, no estás abarcando el resto de las cosas. Y en ese sentido, sí me parece que es cierto que el cine tiene diferentes dimensiones y que por lo tanto no es como que lo político sea lo único, e incluso podemos decir, o sea, está el género de cine político y aparte está el hecho de que el cine es en sí político. O sea, son como que diferenciaciones que me parece que son como importantes porque una película no es política nada más, o no es, ajá, no es política nada más porque habla, no sé, no sé, de Richard Nixon o de la guerra de Vietnam, sino por los temas que como tal trabajan, ¿no? Creo que una película que inclusive se llegó a politizar y sí tiene que ver con política, igual si le estamos buscando ahí, chance ya, es que sí tiene, es la de Black Panther, que fue todo esta igual, esta revolución, ¿no? Que chance nada más decían, o sea, yo estuve leyendo para prepararme para la mesa como que muchas críticas de que positivas o de que están vendiendo la cultura negra o no sé qué, o, no, o sea, muchísimas cosas. Otra cosa de que estuvo bien porque le están dando personajes, o sea, están creando personajes negros para la comunidad negra, ¿no? No nada más en Estados Unidos, sino para el mundo, ¿no? Entonces, de que estaban diciendo que si la nueva versión de Superman tenía que ser negra y muchos decían que sí, muchos decían que no, había personas negras que decían no, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos quieren hacer como, nos quieren aceptar como negros siempre y cuando seamos blancos en actitudes, ¿no? Entonces, o sea, todo esto, o sea, ¿cómo empieza a jugar todo esto, no? Pero yo creo que Olaf tiene razón en esta parte de diferenciar un poquito el género del cine político y la parte de el cine politizado, por cambiarlo un poquito de término, ¿no? Del cine politizado. Pero creo que también es importante que inclusive dentro de esta mesa no nos podríamos poner de acuerdo en qué es qué, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo entre 6 personas, imagínense de qué entra el mundo, ¿no? Y también, como lo sabrán las personas que estudian RI o saben de algo, las teorías de relaciones internacionales, ¿no? O sea, cómo puedes ver el mismo caso desde diferentes lentes. Ejemplo, a mí me gusta muchísimo esta parte constructivista, porque no nada más es verlo desde cierto punto, pero desde cierto punto al punto individual, cómo lo está viendo una persona, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de que a cada persona le pega diferente una película, ¿no? O sea, un personaje o una película es muchísimo más política o tiene un mensaje muchísimo más político en el sentido individual. O sea, quizá para mí Black Panther me gustó por el mensaje, pero no me va a llegar de la misma manera el mensaje a mí que una persona en Baltimore, en Estados Unidos. Entonces también es esta diferencia de, sí, sabemos que es político, pero también a nivel personal, ¿qué tanto está en tu agenda, no? O sea, por poner un término. Sí, justo es sobre esta diferenciación que han estado haciendo entre lo que es político y la vida política, digamos, ¿no? Y, o sea, quisiera aclarar lo que he dicho, o sea, antes, que, o sea, son dos respuestas diferentes. O sea, si entendemos que el cine es político a partir de la promoción de una agenda con base en los intereses de un grupo en el poder, ahí diría que no todo el cine es político. Pero si entendemos político partiendo de la etimología, que es la polis y la relación que se da entre las personas que habitan en la polis, pues sí, lógicamente sí, porque al estar producida por seres humanos hay una interrelación entre estos y por consecuencia es político. Nada más quería aclarar eso. Sí, como que siempre va a estar sesgado, ¿no? O sea, nunca es una película 100% objetiva, ni siquiera los documentales. Sí, yo nada más para agregar a lo que decía Olaf y con lo que complementaste tú también, Val, creo que, o sea, yo estoy súper de acuerdo de que
lo personal es político, ¿no? Entonces, pues muchas veces tu forma de actuar, tu forma de ser, tus identidades forman también cómo, o sea, cómo vas a reaccionar hacia cierta película que ves, cómo te va a afectar. Y no sé, me gustaría a mí mencionar un ejemplo que se me vino a la mente ahorita, que justo que ahora que mencionaban a Toy Story, que es uno más reciente, que es Zootopia, creo que no tan reciente, pero ya a lo mejor ya no nos tocó a nosotros como niños, ¿no? Y siento que, o sea, esa película, o sea, nace en un contexto en el que a lo mejor la sociedad se ve muy polarizada y sí, es una película para niños, pero yo como adulto cuando la vi dije, no manches, o sea, esto es totalmente político, o sea, me está hablando de diferentes identidades, de diferentes personajes que muy inteligentemente los ponen como en animales y a lo mejor puede decir, bueno, nada más fue la historia del zorro y el conejo, o puedes realmente ponerte a analizar por qué Pixar va a sacar una película de unión entre animales, cuando, ya sabes, o sea, ahorita estábamos como súper polarizados en muchos sentidos, y no sé, siento que también, últimamente el cine como que va mucho a eso, o sea, en lugar de ser justo una película que nos hable sobre la guerra de Vietnam o cualquier otra situación, pues meramente política, nos enseña, o sea, por medio de identidades, nos da este mensaje que es político. No lo había pensado como dijo Iñaki, de la etimología de lo político, y justo nos estaban hablando de eso de que con la llegada de la posmodernidad se busca entender el mundo en el que habitamos, ¿no? Entonces aparece la ficción y la no ficción dentro del cine, porque la gente empezó a ver las películas y decir, es que estos relatos no están hablando de nosotros. Entonces, pues sí, nada más quería dejar eso de la ficción y la no ficción, y que pues pues sí, el cine siempre va a hablar de lo que el ser humano está sintiendo, y como todo el arte, siempre va a intentar explicar y darnos un por qué hacen y por qué sienten. Me pareció muy acertada la aclaración que hizo Iñaki de lo político. Y bueno, retomando un poco lo que dijo Ana Pau de las identidades y también lo que mencionaste, Valeria, de Black Panther, que como que tenía todos esos rollos revolucionarios, ¿no? Y que incluso la película como tal se inscribe en esta corriente del afrofuturismo, ¿no? Que me parece igual muy interesante esa corriente. Y pensándolo también por el lado, o sea, al final lo que hace Black Panther es como presentar varias identidades, ¿no? Y entonces también con las cuales las personas negras se pueden sentir identificadas, ¿no? O sea, es como el superhéroe que puedes llegar a tener, ¿no? O sea, ya quisiera yo tener un superhéroe moreno. Entonces, retomando estos puntos, quiero remitirme un poco a lo que decía Frederick Jameson, que es como el que comenzó a tratar de definir la posmodernidad y todos esos rollos de finales del siglo XX. Él en un libro que se llama La geopolítica del cine o algo así, mencionaba que precisamente el cine lo que hace es tomar la realidad, que está compuesta por diversos fragmentos, es decir, una realidad fragmentada, y entonces lo que hace el cine es, por decirlo de alguna manera, esos fragmentos, toma unos cuantos y los hace como totales. O sea, el cine te presenta un producto que intenta totalizar, por así decirlo, la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas no se sienten identificadas con lo que están viendo, ¿no? Porque solamente se abarca ciertos fragmentos de la realidad. Y hasta cierto punto, lo que yo imagino es un cine tan variado como identidades existan en el mundo, ¿no? Sí, solo nada más para agregar que pues sí también es como muy curioso cómo es que las películas muestran ciertas realidades, pero con una ficción que es difícil descifrar la política que está en ese contenido. Y por ejemplo, una película que es de mis favoritas, que es Harry Potter, o sea, si se pueden analizarlo, es completamente política esa película, porque Voldemort era bien nazi, o sea, él solo quería ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sangre limpia o sangre pura, perdón, y no quería a los sangre sucias como Hermione, que es Muggle. Entonces, aunque no lo queramos ver así, aunque disfrutemos mucho también ver ese tipo de sagas, pues claramente tiene un contenido súper político
en todos los sentidos, y lo que me gusta es cómo es que los directores se toman el tiempo para, bueno, en este caso la autora, J.K. Rowling, se tomó la libertad de un tema tan frágil que es pues esto de el nazismo en su tiempo en Europa, el racismo, la discriminación, lo toman ese concepto y lo hacen como más digerible para la audiencia, porque siento que igual un niño de, no sé, de 12 años no va a poder ver una película sobre discriminación como tal, como es, porque es muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, se me hace muy padre cómo es que los directores están buscando estas nuevas formas para, como más o menos, ¿cómo decirlo? Acercarnos a ese tipo de temas, incluso desde las audiencias más pequeñas, ¿no? Y hasta cierto punto de vista normalizan ciertas conductas que ahorita ya pues, están normalizadas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que no es una película, pero la serie de Modern Family, a mí no me había tocado ver una pareja homosexual dentro de la pantalla, ¿no? O sea, mis papás, a pesar de que siempre lo trataron muy natural, pues tampoco hablaban del tema, ¿no? Entonces es esta parte que a través de estos dos personajes que sí podríamos hablar que son los estereotipos de, yo me acerqué a de que es normal, tiene una vida exactamente como la tenemos nosotras, ¿no? Entonces creo que podríamos criticarle en este caso los estereotipos, pero tienes razón, Miri, o sea, hay cosas que las vamos normalizando, o sea, ni siquiera estamos pensando en que quizá estamos viendo algo político o no tenían la intención, pero este sentir lo vamos, sí, en ese sentido nos vamos normalizando o vamos condenando en esto de Harry Potter de que no, o sea, no por ser sangre sucia eres menos, ¿no? O sea, yo creo que también eso fue la intención de Rowling de decir Hermione va a ser la más inteligente, la que no sé qué, la que no sé cuánto, ¿no? O sea, esto, ¿no? Que igual es sus comentarios en las recientes años acerca de la comunidad trans han sido deplorables, pero al menos acercó a cierta generación a esto del racismo y del nazismo. Sí, justo el caso de Harry Potter me parece, o sea, perfecto para enseñar cómo el cine puede transmitir este tipo de valores, aunque no haga una conexión de sí, Voldemort era un nazi por esto, por esto, por esto, no, pero hace una relación entre una conducta de discriminación por una cualidad que tú no puedes cambiar. Y creo que justo ahí recae el poder del cine y por lo mismo la responsabilidad que tienen los directores en el material que producen. Yo, o sea, yo creo que cualquiera tiene la libertad de hacer, o sea, de crear el contenido que quiera, perdón, pero a la vez por el impacto que tiene en este caso el cine y la manera en la que se puede difundir y que puede permear en el pensamiento de las personas. Creo que justo por eso es muy importante que los creadores de contenido estén conscientes de la responsabilidad y del poder que tienen en sus manos. Justo, ¿no? Esta parte de que sí lo hemos hablado en diferentes mesas redondas de que los directores, productores, no nada más directores, personas, guionistas, mejor no me equivoco en el término, ¿verdad? Guionistas. Guionistas, no tienen responsabilidad, o sea, tú como estudio tienes responsabilidad de qué es lo que vas a sacar, ¿no? Creo que muchísimas veces ponemos toda la crítica va sobre el director, ¿no? Pero también tenemos que ver quién lo produjo, el estudio, tu guionista y todo esto, ¿no? O sea, no nada más es el director, creo que es importante también ir viendo de que, ¿quién lo produjo? ¿Quién? O sea, ir como desmenuzando absolutamente todo, porque no nada más estamos viendo la visión del director, que sí es una visión importante y siento que es como quien pega todo de alguna u otra manera, pero pero al final del día el productor tiene un peso importante dentro de todo esto, ¿no? Entonces también deberíamos ponernos a considerar cuál es la última palabra del productor, perdón, cuál es la última palabra de él. Y con esto voy a la siguiente de que, pues, esta parte ¿cómo se llama? El término de blind casting, ¿no? Que no importa, nuestro personaje es un personaje, no importa cuál va a ser tu color, no importa cuál va a ser tu raza, no importa absolutamente nada, solo te vamos a hacer el casting porque eres un buen actor. ¿Y ustedes consideran que como en últimas fechas hemos visto todas estas controversias, por ejemplo, La Sirenita, que es una persona de color o persona negra? Entonces, ¿cómo ustedes perciben este casting, no? O sea, ¿qué es sincero decir vamos a invitar a la inclusión o solo vamos a hacer un estilo de check de, ya tenemos una princesa negra, ya tenemos un protagonista negro, ya tenemos esto, ya tenemos esto? Porque hasta cierto punto, como dijo Olaf, estamos haciendo ciertos checks, ¿no? En mujeres, en personas de color, por ejemplo, seguimos sin ver un superhéroe moreno, ¿no? Un superhéroe, por ejemplo, ya va a salir supuestamente
una superheroína musulmana, ¿no? Pero aún no sale, ¿no? Entonces todavía no podríamos decir ya. ¿Ustedes cómo ven esta parte del casting? ¿Lo están haciendo porque es sincero o lo están haciendo nada más porque saben que va a llegar dinero? Pues, o sea, por ejemplo, el caso de La Sirenita se me hizo bastante controversial y siento que es porque muchas personas lo sintieron muy forzado, a lo mejor, porque entiendo que todos crecimos con esta concepción de que La Sirenita era blanca y lo que sea, pero siento que no es el papel ideal para una persona de color, porque incluso la historia es como quitarle la voz a la sirenita. Entonces, poner a una persona negra y ponerla en un papel en el que le vas a quitar la voz por amor, no se me hace correcto porque, pues no sé, creo que hasta cierto punto puede mandar el mensaje equivocado. Y no solo es en esta parte de la sirenita, también justo ayer estaba viendo High School Musical y vemos todo el cast y solo hay dos personas de color, o bueno, negras, ¿no? Que es Chad y Taylor. Entonces, como se siente muy forzado porque todas las personas son blancas, pero hay que poner diversidad. Tenemos dos personas de color cuando, pues no, ¿no? Y también por otra parte, por ejemplo, en el caso de una amiga me estaba comentando también este caso de la chica danesa, bien pudieron haber usado una persona transgénero, pero usaron una persona cisgénero. Entonces es como hasta los mismos directores, productores, compañías, lo que sea, saben que puede causar eso incomodidad para algún sector de la audiencia y por eso prefieren usar a una persona heterosexual cisgénero para hacer un papel de un trans. Entonces, como que siento que no todas las personas, bueno, más bien, no todas las películas están haciendo esta inclusión de una forma genuina, pero, por ejemplo, un ejemplo positivo es Historias Cruzadas de Emma Stone. Es una gran película y sí, claramente tenía que haber personas negras porque pues es una historia sobre ellos, ¿no? Bueno, sobre ellas más bien. Y esa película, la verdad, se sintió como muy fresca, muy genuina y es una de mis películas favoritas, pero ahí siento que está la diferencia de meter como de manera forzada la diversidad y tan solo mostrarla como, ¿cómo decirlo? Las películas que lo normalizan, que dicen, oye, esto es normal, o sea, no tendrías por qué incomodarte de que hay personas distintas a ti, ¿no? Justo porque en el caso de La Sirenita yo también lo sentí muy forzado porque Javier Bardem va a ser el Rey Tritón, ¿no? Sigue siendo una persona blanca, ¿no? Entonces es como de, o sea, yo hubieras incluido todo, o sea, ese cast yo hubiera sido, si tu personaje principal es negro, hubieras hecho toda la comunidad de sirenas, pues negra, ¿no? Sí tener diversidad, pero se me hace muy raro que pongas a la sirenita negra y su papá siga siendo, pues, blanco, ¿no? Sí, igual con la de la sirenita, digo, en ese momento como que la narrativa principal era como, o las narrativas principales eran como, si no estás de acuerdo con la sirenita que ahora va a ser negra, entonces eres, no sé, racista, ¿no? Pero conforme han avanzado los años, que digo, tampoco tiene tanto, pero conforme ha avanzado el tiempo, pues han habido muchas reflexiones, ¿no? O sea, para empezar, ¿por qué tomar un personaje que ya existe o sea, y colocar un personaje de un color de piel distinto, ¿no? Una persona de color de piel distinta? Si puedes crear otros personajes, ¿no? O sea, ¿por qué no creas nuevas historias? ¿Por qué no representas otro tipo de cosas? Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando igual como una especie de plática, por así decirlo, donde pero bueno, salen varias personas, ¿no? Hablando de estos temas, y uno de ellos dice que le ofrecieron un papel en el que él podría ser un banquero, o sea, que iba a ser un banquero rico, no sé qué, en el que va a ser como una típica historia que por lo regular se le asume a Tenoch Huerta, y decía que le ofrecían ese tipo de papel, ¿no? Que suele dársele a personas de un color de piel blanca, ¿no? Y el tipo dice, bueno, pero ¿por qué me vas a dar un papel a mí que por lo regular las personas de mi tono de piel no tienen, ¿no? ¿Por qué vas a darme experiencias que por lo regular no tenemos? ¿Por qué no me cuentas la historia? Decía él y decía otro, no sé, de un chavo que se va por su novia y se tiene que mover en combi, se tiene que mover en camión y tiene que llegar temprano porque si no, le toca regresarse súper tarde en la noche caminando no sé, en su bicicleta o lo que sea, ¿no? Hasta el otro extremo de la ciudad. ¿Por qué no me cuentas otro tipo de historias? Y, y ya. Y también estoy muy de acuerdo con lo que había comentado Miri ok, o sea, no sé, vas a contar historias de cierta comunidad, pero vas a colocarles, no sé, actores que no pertenecen a esa comunidad, ¿no? O a lo mejor
metes todo un cast de cierta comunidad, pero todas las personas que producen, todas las personas que dirigen, todas las personas que escriben y hacen todo el resto de la película son blancas, ¿no? Por ejemplo. Yo la verdad tengo muchos sentimientos por la Sirenita Negra, porque en su momento yo sí era de las primeras defensoras de que no, pues porque una mujer negra no va a tener un rol principal y todo eso, pero estoy de acuerdo que puede llegar a ser algo muy forzado, ¿no? O sea, como dice Valeria, como, o sea, si solo ella va a ser negra y los demás no, o sea, ¿cuál es el punto, no? Y a lo mejor una de las críticas que yo, bueno, uno de los comentarios más bien que yo leía mucho, era que la actriz, pues la verdad sí es una persona talentosa, canta muy bien y todo, y que la contrataron por su talento, no por su color de piel, pero pues ya eso es como, o sea, ya no se, o sea, si la Sirenita originalmente era blanca, o sea, y es una historia, o sea, si nos vamos a buscar la historia de la Sirenita como historia, es un cuento europeo, o sea, ¿por qué una mujer negra va a contar la historia de un cuento que escribieron aparte hombres hace miles de años? O sea, yo, en mi opinión, y siento que es algo como que también es un poquito crítica a lo que está haciendo ahora Disney, como que ya es tiempo de contar historias nuevas, ¿no? Historias diferentes, no solamente, vamos a agregar a alguien de color o alguien gay o alguien tal, sino vamos a contar sus historias y vamos a contar sus historias con los personajes, las personas que han vivido estas historias, ¿no? Que realmente las pueden representar, porque muchas veces siento que se ha tratado de hacer eso, pero siguen estando como, pues muy sesgados, ¿no? Muy, o sea, a lo mejor sí contratan a personas, de color y cuentan su historia, pero a lo mejor sigue estando muy, muy de lado, solamente para, es que somos inclusivos, mira, así contamos la historia de ella, ¿no? Y yo creo que algo que, o sea, como viendo el lado positivo, es que cada vez la audiencia está exigiendo más esto, ya no nada más es como, por favor contraten personas negras, o sea, no, es por favor cuenten nuestra historia, ¿no? Cuenten la historia de las mujeres, cuenten la historia de la comunidad LGBT como es. Siento que un ejemplo que me encanta es una serie que se llama Pose, no sé si la han visto, pero es una serie de los 80s, 90s sobre los ballrooms en Nueva York, y todo el cast son mujeres transgénero de color, porque cuenta historias de mujeres transgénero de color. Entonces, yo siento que, o sea, eso es algo muy positivo que cada vez más, o sea, se está exigiendo, y también pues la parte de que el cine ya no solamente lo cuenta Estados Unidos, también ya cada vez más hay más otro tipo de cine, ¿no? Y el hecho de que últimamente los directores más reconocidos hayan sido mexicanos, coreanos, chinos, creo que es algo muy positivo. Pero, o sea, sí, sin duda hay todavía un lado que todavía está muy sesgado y que como que es check, como ustedes dicen. Sí, justo yo creo que por eso el éxito de Black Panther, porque fue dirigida por un director negro, con un cast negro, con una historia de negros, creo que es de las películas que sí he sentido auténticas, y quizá este ejemplo, sé que puede llegar a ser fuerte, pero la de 12 años de esclavitud fue lo mismo, ¿no? O sea, contaron la historia a través del ente, no de una persona blanca, ¿no? O sea, no lo vimos a través de un capataz, de una hacienda, sino lo vimos a través de los ojos del esclavo, que es una película que llega a ser fuerte y no importa cuántas veces la veas, o sea, de verdad te quiebras por la historia, pero yo creo que esto es la diferencia, ¿no? Entre qué tanto quieras contar la historia, pero que sea una historia, como dicen, auténtica. Yo creo que el tema de la inclusión forzada no solo no es tan eficaz, sino que puede llegar a ser contraproducente, porque lo que hace es que las personas, en vez de normalizar o de recibir este mensaje de una manera más natural, como cuando presionan mucho en un tema, pues la audiencia, en vez de enfocarse en la historia como tal, creo que pasa a ser como un tema de discusión más allá. Y un caso de inclusión forzada que creo, o sea, una comparación más bien de cómo creo que lo hicieron bien y cómo creo que lo hicieron mal, es en la versión de Ghostbusters, que era el cast de mujeres.
personalmente creo que se enfocaron más en la inclusión forzada que en generar una historia y unos personajes atractivos e interesantes. Y también el hecho de que sea una misma versión de una historia que ya se haya contado. Personalmente yo percibo este tipo de acciones como, sí, te incluimos, pero vas a hacer la versión barata de algo que ya se hizo. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Olaf, que creo que una buena manera de incluir a grupos o a personas es por medio de crear nuevas historias, sea cual sea la historia, pero que sea auténtica y original. Y en contraste, creo que no es técnicamente del cine, pero en The Mandalorian, en la serie, se vio una serie de mujeres fuertes, capaces, pero que nunca se hizo mención de que eran mujeres. Eran personajes que eran fuertes y simplemente eran. O sea, y creo que esa es la ruta a seguir, en el que un personaje sea más valorado como por su carácter, por sus valores, por su actitud, que por su género, por su color de piel o por lo que sea. Creo que es más importante enfocarnos en lo primero. Creo que los cineastas a veces son muy caprichosos en la idea que tienen. A veces tienes una idea tú muy clara de lo que quieres. Y una profesora es productora mexicana, se llama Paula Astorga, siempre nos dijo que al momento de hacer casting, tú no escribas a tus personajes como es rubio, de ojo verde, de ojo azul, o sea, con características físicas muy específicas, porque tú te cierras y dejas de ver a quién actúa verdaderamente bien. Entonces, creo que estamos viendo mucho esto, que simplemente es un check para mantener a la gente contenta. Y también creo que las historias van mutando y van evolucionando a la par de la sociedad, como decía ahorita Ana Pau. Entonces, si no va avanzando, ¿por qué lo siguen haciendo, no? Pero también creo que la pregunta es ¿por qué nosotros lo seguimos consumiendo? O sea, lo que decía Miriam, ¿no? Que no vas a poner a una persona de color perdiendo la voz por amor en La Sirenita. O sea, esa historia ya es extemporánea y ya lo sabemos. Entonces, ahora hacer nuevas historias, ¿no? Y yo creo que esto me acordó mucho del ejemplo de John Ridley, que pidió que bajaran la película de Gone with the Wind de su plataforma, porque mostraba a esta niña negra, esclava de los blancos, de una forma muy denigrante y muy fea. Entonces, muchas veces yo creo que los cineastas piensan como que la sociedad no está lista. Y creo que en parte es cierto, porque tan solo aquí en México hay muchísima pigmentocracia. México es un país muy clasista. Tan solo yo me acordaba que de chiquita yo iba a la playa y decía, ay, es que no me quiero poner morena. Y ahorita lo pienso y digo, ¿por qué decía eso? Porque pues así crecimos y así nos fueron enseñando. Entonces yo creo que ahorita nuestra generación que ya está poniendo en diálogo estas cosas, y creo que estas mesas redondas es una forma muy buena de hacerlo, para demostrar que nosotros queremos hacer un cambio, demostrar que nosotros no nos vamos a quedar conformes con un check o conformes con, bueno, por lo menos yo al escribir mis historias ya no voy a poner como, hay un hombre blanco de ojos azules y eso es lo que quiero y me voy a aferrar a eso. Y muchos de mis compañeros están iguales. También creo que aparte el problema de los actores es que los directores, ¿qué directores están dirigiendo la industria? Y qué productores y qué guionistas llevan la delantera, ¿no? Y volvemos al problema de siempre, no hay difusión para todas y todos, sino que hay un monopolio. O sea, si tú le preguntas a una persona, dime o piensa en 10 directores, la mayoría van a ser hombres blancos, a lo mejor estadounidenses. Y el problema es que no hay diversidad de directores o directoras. Bueno, yo solo quería agregar que, por ejemplo, Disney, pues sí es un monopolio, pero sea como sea, sí tiene sus cosas negativas, pero creo que incluso Disney mm, ha satisfacido la parte de que sí ha creado historias donde se incluye una diversidad, ¿no? O sea, ya tenemos una princesa negra, una princesa latina, una princesa asiática. Luego, por ejemplo, esto de historias frescas para, ¿cómo decirlo? Para personajes como con diversidad, pues por ejemplo Soul, la que acabo de salir de Pixar, la verdad es que a mí se me hizo una muy buena película porque no se siente para nada forzado, a mí me gusta el jazz y a quien no le guste, pues como que más o menos empieza a insertar un poco a esta parte que es pues muy, ¿cómo decirlo? Muy de las personas negras en Estados Unidos, ¿no? E incluso una vez vi un capítulo, no sé si ubican la serie de High School Musical que salió, una vez vi un capítulo por curiosidad
Y justamente la protagonista, que es Olivia Rodrigo, tiene dos mamás. Entonces, yo personalmente no había visto eso en un programa de Disney. Entonces, creo que Disney no se siente forzado lo que ha hecho. Justo también, yo acabé de ver la serie, ¿no? Para ver qué acababa. Y no, creo que esa serie lo ha hecho bien. Podríamos hablar de, no es, sí es una historia entretenida, no es tampoco tan buena, pero creo que la parte de diversidad lo hacen muy, sí, como dices, no se siente forzado. Creo que está bien, o sea, de que a mí me sorprendió muchísimo eso porque estoy viendo Disney, o sea, el mismo Disney que crecí, o sea, me está poniendo a dos mamás y no se siente forzado. Los chavos, o sea, no hay como que los personajes no tienen, ni siquiera mencionan nada, o sea, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tus mamás, o sea, es tan natural que una persona que, como les digo, o sea, el ejemplo de Modern Family que lo empecé a ver a los 12 años, para mí eso como que introdujo así como de, es tan natural, para muchas personas esa va a ser la serie que en algún momento van a poner el ejemplo de fue natural, ¿no? Y el comentario que dijo Majo sobre esta parte como clasista de México, que obviamente se siente, creo que muchas películas mexicanas en vez de romper con este estereotipo como lo está, aunque sea intentando Estados Unidos, forzado o no, pero aunque sea lo está intentando, creo que se refuerza en México, o sea, no, en épocas que el otro día vi en Amazon Prime la de Guerra de Likes porque no tenía nada que hacer. Mi mamá me dijo que estaba malísima y dije, vamos a ver qué tan mala, porque mi mamá es muy difícil que digan, no me gustó, siempre le encuentra algo, alguna película. Y esa me dijo, está mala. Y dije, ¿qué tan mala tiene que ser para que mi mamá me diga que está mala? Y la vi, fue un asco, ¿no? O sea, creo que refuerzan todavía muchísimo más la idea de que solamente la influencer blanca, con super dinero y todo esto, puede ser influencer, ¿no? O sea, los demás no. O sea, una persona un poquito más, sin tantos recursos económicos, ya no atraes, o sea, es este mundo como prohibido, ¿no? O sea, a mí me disgustó muchísimo porque refuerzas la idea de que únicamente puedes ser exitoso si ya tienes eso, ¿no? Si eres blanco y no sé qué, eso es lo único que necesitas. No necesitas ni un gramo de inteligencia como no lo tiene la protagonista para ser exitoso. Entonces, esas ideas son las que yo digo, ay, México. Bueno, yo voy a tocar varios puntos, sobre todo porque mencionaste varias cosas de las que he querido hablar durante todo el rato. Primero mencionaste lo de películas como 12 años esclavo, ¿no? Algo así, creo que se llama la película. Y, por ejemplo, también Black Panther. Y son películas que salen desde una lente, bueno, espero que 2 años esclavo sea de una lente o de un director negro. Pero bueno, es como la perspectiva también es de un personaje negro, ¿no? Y luego tienes el caso contrario, o sea, completamente opuesto, de Nuevo Orden. Nuevo Orden es esta película de Michel Franco que a mí personalmente me parece asquerosa porque no tengo otra forma de describirla, y si pudiera describirla de otra forma sería incluso muchísimo más grosero. Pero es horrible la película, ¿no? Entonces, esta película lo que hace básicamente es presentarte de cajón una especie como de revolución fallida desde la lente de la élite que es blanca. O sea, cuando empieza la película, se supone que empiezan en una fiesta como de una boda o algo así. Traté de ver porque fue como muy particular, porque muchas películas salen como personajes y salen como morenos o morenos claros, así. En esa película no sale un solo personaje moreno o moreno claro en la escena de la boda. O sea, y las personas morenas o son las personas del trabajo doméstico, o son como sus guaruras, o son como que sus ayudantes o algo así. Y es como, o sea, ¿por qué, no? Y entonces tiene mucha razón Majo, ¿no? Es como quienes están produciendo y escribiendo y haciendo las películas, ¿no? ¿Quiénes tienen el control de todos estos medios de producción, por decirlo de alguna manera? Entonces, y también como que poniendo y retomando un poco lo que dije hace rato, o sea, poniendo una situación utópica, para mí la utopía sería que haya efectivamente tantas películas como identidades hay en el mundo, porque entonces ya no hay una sola narrativa dominando el resto o tratando de imponerse sobre el resto, sino que tienes una multiplicidad de narrativas como las que existen verdaderamente en el mundo, ¿no? Al final cada persona tiene su propia narrativa, y era lo que quería comentar. Sí, yo también quiero, o sea, es que valiste en el punto en hablar de películas mexicanas. Yo siento que ya, o sea, es hablar totalmente de otro mundo, ¿no? Porque tenemos
tenemos de todo y de nada, o sea, como que tenemos películas como Nuevo Orden, que estoy totalmente de acuerdo con Olaf, o sea, además de que tiene un mensaje súper clasista, racista, es una mala película, o sea, está mal hecha, no sé, a mí me pareció una mala película, pero, o sea, en el tema de inclusión y todo eso, creo que también podemos encontrar otras películas que, en mi opinión, son muy buenas, como que justo retratan este tema de las clases sociales y como la diferencia entre clases sociales que hay en México, ¿no? Que a mí, o sea, a mí se me viene a la mente como la de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que muy buena, que habla de un niño en Monterrey que tiene que emigrar por la situación de narcotráfico en su estado. Em, la de Chicuarotes, de Gael García Bernal, que pues al final los directores sí son personas a lo mejor privilegiadas, o sea, blancas, pero están contando historias, o sea, no solamente es la inclusión, no solamente es, bueno, voy a meter estos personajes y voy a hablar de esto, sino que están contando historias, están más que incluyendo o hablando por estas personas, están como amplificando su voz, amplificando estas historias y a mí se me hace, o sea, como que se me hace lamentable que este tipo de películas no son muy conocidas, no son, casi nadie las conoce, y ahora con el tema de que ya no hay Fidecine, o sea, ¿qué va a pasar con estas películas, no? O sea, y el cine comercial mexicano, que es el más conocido y muy popular en México, aunque no nos guste, como Nosotros los Nobles, todo eso, o sea, todo eso retrata realidades privilegiadas y que a lo mejor son pues, cómodas para una élite, ¿no? O sea, como que una élite lo controla. Y qué va a pasar con todas estas películas que cuentan una historia o sea, de realidades de personas racializadas y de diferentes clases sociales. O sea, como que me da mucha lástima por el cine, pero siento que esto también es totalmente político y como que el cine mexicano, no sé, o sea, como que está en un punto extraño. Ay, es que el cine mexicano y lo político creo que también es completamente otro tema muchísimo más profundo en cuanto a nuestra realidad como mexicanos, porque inclusive teniendo, la verdad, esta realidad privilegiada en la que me encuentro, no entiendo qué onda con las películas que están sacando. O sea, es otra cosa, ¿no? O sea, es otro, ya ni siquiera intentan como acercarse, ¿no? O sea, ponen esta realidad millonaria en México en la que yo creo que inclusive es por, ¿cómo decirlo sin manera correcta? Flojera, huevonada, y la verdad, esta manera huevona de escribir, de decir, quiero que viajen y que estén haciendo esto y que estén haciendo esto y nada más poner pedas y pedas y pedas y pedas y pedas y que les valga al madre y no sé qué, y usar inclusive el estereotipo como del naco y del fresa, o sea, estas realidades encontradas en México, porque es lo que produce, pero los llevan a tales extremos que nadie se puede encontrar, ¿no? Y es que no, o sea, que yo no estoy diciendo que no existan esos extremos dentro de México, ¿no? Pero sigue vendiendo y eso es lo más triste y eso es lo que ya hemos hablado dentro de diferentes mesas redondas, sobre todo en la que sale también Olaf, del cine mexicano, que el cine comercial mexicano es mediocre, o sea, no, es resumirlo en esa palabra. El cine mexicano comercial es mediocre, porque ya vi la cara de Majo. El cine comercial mexicano, como de Omar Chaparro, Marta Higader, nunca puedo pronunciar su apellido, pero de ella, es esto, es flojo, es mediocre, ya, perdón, Majo, quiero disculparme. Generalicé. Pero sí, ¿no? O sea, creo que inclusive, a diferencia de otros países que buscan que su cine ejerza cierta cohesión y como orgullo nacional, como son los franceses, inclusive el cine francés o el cine americano, ¿no? El cine americano, aquí en México nos divide, ¿no? Entonces aquí en México entonces creo que México, como lo dices, Ana Paula Fidecine, y son otros temas que son tristes y lamentables, ¿no? Porque si ya es difícil decir que es ser un mexicano y que chance hay una buena película bien hecha y no como porquerías que se están produciendo como Nuevo Orden se están haciendo para esta parte social,
pues caen aún más, ¿no? Sí, retomando un poco incluso lo que dijiste hace rato, Valeria, de cómo se muestra que solamente ciertas personas de cierto nivel, de cierto color de piel pueden como que ascender, ¿no? En la estructura. Y es un poco como lo que había leído en un informe de la Oxfam, me parece que se llama Por mi raza hablará mi desigualdad, creo que así se llama el informe. Y decían que el problema de la estructura socioeconómica y racial en México no es tanto el hecho de que las personas no puedan subir como tal, o sea, no es como de un piso pegajoso, le llaman ellos, sino de un techo de cristal. Y entonces me sonó mucho con lo que dijiste de que ciertas personas de cierta característica pueden subir, ¿no? Y por otra parte, con lo que mencionaban a Pau de estas películas como Ya no estoy aquí y Chicuarotes, creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo también con estas películas, porque se nos presentan como películas que a lo mejor son como diferentes, pero que a lo mejor también a veces caen en lo que se denomina pornomiseria, que es como esta manera de ver como estos contextos, como una especie de fetichismo que les coloca una especie de aura y así. Y, me parece que Ya no estoy aquí, no cae realmente en eso. A mí me parece una película muy buena, muy interesante, que cuenta precisamente la experiencia de una persona de Monterrey, incluso, o sea, de hecho, durante el contexto del gobierno de la guerra de Calderón, ¿no? Sin embargo, aunque esas historias sí me parece que son importantes de contar, creo que también es importante contar otro tipo de historias, ¿no? Que no solamente nos muestren el lado, no sé, decadente de la sociedad mexicana, ¿no? Sino que nos muestren y nos permiten imaginar futuros posibles, ¿no? O sea, aunque sean utopías, ¿no? Pero que nos permitan imaginar que otro mundo más allá del narcotráfico, del racismo y del clasismo es posible en México. Eso es como que lo que a mí también me gustaría ver en el cine mexicano. Justo el problema de Ya no estoy aquí, a mí me fascinó, o sea, la fotografía es preciosa, pero sí es pornomiseria, como dice Olaf, y aparte se queda súper por encima. O sea, nada más los vemos a ellos como que les gusta bailar y ya, eso es todo lo que sabemos de ellos, si se lo ponen a pensar. Y a lo mejor sí puede haber como esta dicotomía entre, no sé, Cindy la Regia y Ya no estoy aquí, que ambos son de Monterrey y son realidades distintas. Y a lo mejor en un artículo que leí, dice que Cindy la Regia, ella sí se pudo quedar en la Ciudad de México o hacia donde migró por su estatus social, cuando el personaje de Ya no estoy aquí no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía ese estatus y a lo mejor no tenía esa posibilidad o facilidad de cambio. Y aquí en México, el cine lo controla el gobierno. Entonces, el gobierno jamás va a mostrar algo que le haga quedar mal. Y yo creo que si realmente tenemos un interés por ver cine, por entender al cine como un medio de comunicación, nosotros tenemos que buscar por nuestra cuenta más cine, porque el gobierno no nos lo va a dar. No sé ustedes como internacionalistas cómo se los planteen o si lo han pensado, pero es así. Nada, es un comentario rápido que esto creo que, o al menos para mí, sí es mi problema con los fideicomisos que da el gobierno. No sé cómo lo vean ustedes, de que a final del día, si el gobierno te está dando el dinero, pues va a querer controlar cierta parte de la narrativa, y eso es un hecho, ¿no? A final del día es su dinero, es nuestro dinero, y es esta dicotomía entre que, ok, me vas a dar el dinero, pero me lo tienes que dar como o sea, con libertad total, o también es esta parte, no, te estoy dando dinero, necesito que recaudes dinero para que eso se vuelva a invertir. Entonces, en muchos casos, creo que creo que lo habíamos comentado ya dentro de una mesa redonda, Majo, esta parte de decir, hay que llegar a un balance de cómo hay que financiar el cine, ¿no? Para que se puedan escuchar historias diferentes y más reales, en donde el gobierno no tenga que meter a fuerza su cuchara, que tiende a hacerlo. Sí, justo se me hace muy chido que estamos hablando de esto. Y justo, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dices de la película de Ya no estoy aquí. Y como hizo Laf, o sea, creo que, o sea, como que tiene sus partes positivas, ya saben, como que igual algo que me pareció muy bueno, o sea, que se me hace muy interesante, es que pues todo el cast sí son personas que, o sea, que sí viven de esa forma, o sea, no son actores, o sea, no son actores,
que estudiaron para actuar, ¿no? Entonces, siento que ese tipo de cosas, pues te da una idea diferente a que, pues, Hollywood, ¿no? Que todo es forzado y como que Coco, o sea, yo sé que es animada, pero obviamente como que buscan animar de una forma como ellos nos ven, y es más bien como, y apropiarse además de nuestra cultura, que, pues sí, o sea, que mostrar las cosas como son, pero creo que le falta todavía más profundidad al cine mexicano y tristemente, pues lo sabemos y lo vemos que los directores más exitosos triunfan en el exterior, ¿no? No tan, o sea, son más reconocidos afuera porque afuera pues no tienen estos conflictos con el gobierno y con todo eso. La verdad creo que pues es muy triste, pero igual como que pues súper interesante poder platicarlo en este tema, ¿no? Que justo es político, o sea, pues totalmente político todo. Es sobre esto del nivel del cine mexicano más mediático, digamos. Y, o sea, sí, o sea, obviamente estoy de acuerdo en que en general suelen ser historias bastante repetitivas, con las mismas temáticas, con los mismos autores que sabes que va a pasar, actores, perdón. Eh, pero yo, o sea, ahí les quisiera lanzar una pregunta, me voy a tomar la libertad de hacerlo. Eh, que si ustedes creen que esta falta de profundidad del cine mexicano es un problema, digamos, de la industria cinematográfica mexicana, también mencionaban del gobierno que tiene estos fideicomisos, o que es un problema más profundo de una sociedad que está ahogada en la cultura y en el en la mediocridad y en el conformismo. Sí, me parece muy interesante la pregunta de Iñaki. Incluso me parece que podemos relacionarlo con lo que había comentado Majo de cómo nosotros como internacionalistas percibimos esta parte del gobierno y de los fondos y todo esto, ¿no? Y me parece que sí se entrecruzan varias cosas, ¿no? O sea, tienes, para empezar, el hecho de que o sea, más allá de las películas mexicanas, las películas más taquilleras en México son las extranjeras. O sea, literalmente llega aquí Avengers y los cines se llenan y se atascan y todas las funciones, o sea, todas las salas, todas las funciones de todo el día se quedan nada más Avengers durante 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, ya de cajón de ahí, el cine mexicano tiene una presión exógena, ¿no? Luego también tiene una presión por parte del gobierno para producir, no sé, cine que solamente pues, que pueda venderse, ¿no? Que permita tener una recuperación, por así decirlo, ¿no? Y que incluso muchos no llegan a tener una recuperación porque, o sea, es tan malo el producto que prácticamente parece que lo único que hacen es producir para que les den el dinero y ya, ¿no? Y otro punto que me pareció interesante que tocó Iñaki de como una especie de conformismo. No me parece que exista, a mí por lo menos no me parece que exista como tal un conformismo en México, o al menos no creo que sea como que culpa nuestra por lo menos, sino que sencillamente estamos aplastados, por así decirlo, debajo de un montón de, no sé, de estructuras culturales, por así decirlo. O sea, primero tienes, por ejemplo, la posmodernidad. O sea, ya es como que partes de ahí culturalmente, ¿no? Y luego como estructura también económica tienes el capitalismo sobre ti, ¿no? Entonces son un montón de estructuras que se van sumando y sumando y sumando y sumando hasta que lo que te queda para el espacio de la creatividad es así, ¿no? Y como consumidor, pues todavía que no tienes acceso ni siquiera para producir una película o algo, pues tu capacidad para influir en lo que ves es todavía así, o sea, mínimo, o sea, casi inexistente. Entonces, no sé, esa es por lo menos mi perspectiva. Sí, o sea, respondiendo a lo que pregunta Iñaki, yo creo que es un conjunto de ambas cosas. Por una parte es el gobierno que, sea cual sea el partido, siempre van a procurar la censura, ¿no? No quieren que salgan a la luz todos estos problemas sistémicos que tiene la sociedad mexicana. Y por otro lado es la misma sociedad mexicana que prefiere quedarse, en ese sentido yo creo que sí es conformista, perdón, porque prefiere quedarse en esta ignorancia, ¿no? Porque sí, todos sabemos que los mexicanos son racistas, pero si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, en Estados Unidos la visibilidad del racismo es mucho mayor que en México. O sea, es que este es un tema muy controversial que me pone de malas, pero sí, muchos mexicanos pusieron su foto negra de Black Tuesday, pero tú, mexicano, le dices prieto a alguien en la calle, ¿sabes? O sea, se me hace como el mexicano, no quiero sonar, bueno, aparte de eso,
también somos muy malinchistas, preferimos lo de afuera que lo de adentro, ¿no? Entonces, creo que es un conjunto de todas aquellas cosas que no están bien en la sociedad mexicana y también la misma ignorancia que tanto nosotros los mexicanos la proporcionamos y el gobierno nos sigue dejando caer en esta ignorancia, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta de Iñaki, es que creo que igual es de las dos, pero estaba leyendo sobre narcocine, entonces esta parte de que una de las películas más taquilleras de México, como en su historia moderna, fue en el 2010 con la del infierno de Luis Estrada. Y estuve entre la opinión positiva, ¿no? De que te están demostrando lo que en realidad pasa en el norte del país, en el narco, que es una película tan cruda que inclusive en el norte del país estuvieron saliendo de las salas del cine porque decían, si voy a ver esto, lo veo diario en las calles, ¿no? Y había personas más como del centro de la ciudad, de cierta élite, que no habían o no habían visto o sea, este tipo de casos, ¿no? De personas que llegan de Estados Unidos, llegan a pequeños pueblos, sobre todo en el norte del país, y terminan en el narcotráfico por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, que decían que no, que por qué hacemos narcocine, que nada más estamos invitándolo a que se produzca y a que se reproduzca esta narrativa de glorificar el narco. Y en el caso específico del infierno fue muy controversial, ¿no? Entonces, creo que existen películas como, retocando el tema, políticas, que las dejas y el público se divide por lo que ya hemos dicho, tu narrativa, cómo vives, la imagen que tienes tanto en el narcotráfico, si vives en el norte, si vives en el sur, si vives en el centro, en qué parte del norte vives inclusive, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que vive en Mier, Tamaulipas, que una persona que vive en Monterrey, ¿no? Entonces, para mí creo que personas como que, sobre todo Luis Estrada, que ha hecho muchísimas películas como La Gran Dictadura, que tienen sus fallas, claro, pero al menos pone esta cierta conversación del cine político mexicano, ¿no? De que te pongas a pensar de en realidad qué están haciendo, ¿no? Les digo, o sea, pueden ser muy simplistas, pueden caer un poquito en lo cómico que, vulgar hasta cierto punto, pero esa es la realidad, ¿no? Pero el hecho de que no se estén produciendo este tipo de historias o que los directores tengan que salir de México, que el gobierno censure, por ejemplo, Rojo Amanecer, cuando se grabó y cuando la pudieran distribuir, ¿no? Sobre la matanza de Tlatelolco. Entonces creo que es, como dijo toda la institución burocrática, obviamente también como público nos divide entre qué cine mexicano es bueno. Hay películas que disfrutan muchísimo ver a Omar Chaparro, ¿no? Y ganan muchísimo. Ejemplo, creo que ha sido la película más taquillera en los últimos años, la de No Manches Frida 2, y no me acuerdo qué película americana quitó. O sea, hubo un momento en que No Manches Frida 2 estaba más en cines que alguna película extranjera. Eso también nos puede hablar de qué tipo de cine en general México está consumiendo, ¿no? Entonces creo que son muchísimos factores que tomar en consideración de no nada más decir mediocridad, porque tienes estos dos, ¿no? No Manches Frida, que fue que fue una de las películas más taquilleras en ese año, y El Infierno, que en 2010 fue una de las películas más taquilleras. Entonces, son nada más dos ejemplos, ¿no? De qué tipo de cine, qué tipo de historias estamos contando, o la más simplista o la más verdadera hacia la realidad de México, ¿no? Entonces, se me hizo interesante, uno, que en ese momento Felipe Calderón, todavía estaba Felipe Calderón, no hubieran censurado esa película, no lo hubieran censurado. O sea, el Senado dijo que tenías que ser mayor de edad para verla, pero por las imágenes fuertes y todo esto, pero se me hacen ejemplos muy fuertes de lo que en realidad estamos consumiendo las instituciones y cómo el gobierno de alguna manera termina censurando de que, es muy violenta para mayores de 18, ¿no? Entonces, es difícil por instituciones, el extranjero, como dijo Lav, y la misma audiencia. Sí, o sea, es que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero también siento que hay una falta, o sea, como que creo que también nosotros como consumidores, el país como consumidor en general, como que hay una falta de exigencia y creo que en la actualidad, o sea, como que antes, a lo mejor sin internet, sin redes sociales, como que no podían ver tanto eso porque literal solamente consumían las películas, eran taquilleras, chido, pero ahorita con redes sociales ya podemos saber qué quiere el consumidor, qué le gusta, qué le atrae,
y siento que de alguna manera no hay esa exigencia, o sea, por ejemplo, o sea, siento que en Estados Unidos y así sí ha habido ese tipo de exigencias con las de Marvel, que los mismos fans dicen como no me gustó el final, entonces lo cambian y hacen un final alternativo, o buscan cómo le va a gustar a la audiencia, y aquí pues no, porque no hay una exigencia, entonces como que pues ya de todos modos vende, entonces ¿para qué lo voy a cambiar, no? O sea, están cómodos, es taquillero, ¿para qué lo van a cambiar? Entonces yo creo que es un poco eso, no siento que sea como que la audiencia está conforme, simplemente no, pues no hay manera de llegarles y de exigir lo que queremos ver, ¿no? Sí, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación. Estuvo muy interesante la conversación. Creo que, bueno, a mí se me pasó muy rápido el tiempo. Definitivamente podría haber parte 2 de esto. Y pues muchísimas gracias y hasta la próxima.